5 días después de las elecciones estamos analizando lo que ha pasado y ya conociendo los resultados al 100% del Tribunal Supremo Electoral. Jorge, ¿quieres responderle a don Ronald McLean la pregunta que te he hecho sobre los partidos? Bien, Miriam. Yo quiero señalar dos cosas al respecto. Una, que espero tener la oportunidad en algún momento, con algún tiempo inextenso con Ronald, para poder conversar sobre lo que es esta cuestión y esa referencia al tema del fraude. No hemos tenido el pasado año un fraude electoral. Entiendo que no es este el espacio ahora, en algún momento, pero sí, Ronald, me gustaría mucho poderlo conversar, porque efectivamente en el país no hubo un fraude electoral y estas elecciones aparte, pero ese no es mi argumento, estas elecciones ratifican esto. Esperemos que haya, ya sea en un medio o también por privado en algún momento, siempre será un lujo para mí. En lo que hace a los partidos políticos específicamente, desde el año 2003, con la crisis final que tuvo el movimiento nacionalista revolucionario, en convergencia con un conjunto de partidos políticos que conformaron una alianza, estaba el movimiento de la izquierda revolucionaria, la Unión Cívica Solidaridad y alguna otra fuerza política más, los partidos no han logrado recuperarse desde aquel entonces y no han tenido la capacidad de poder estructurar una propuesta de país, una visión de país con un modelo de desarrollo económico, político, social que le puedan presentar a los bolivianos. Se han reducido única y exclusivamente a intentar ser opositores ante ese poder que tuvo una fuerza social avasallante, que además les ganaba la iniciativa de forma permanente también, y se redujeron en una estrategia de contención que no les permitió desarrollar nuevas formas de organización, pero básicamente de búsqueda de líderes formados, capacitados, con conocimiento de lo que significaba el país, y presentaron candidaturas, como digo, siempre en nivel de contención e improvisadas en lo que significaba la visión de país. Y una de las causas por las cuales han perdido esta elección no tiene que ver tanto por los errores que puedan haber incurrido. De hecho, han tenido malas estrategias y malos diseños discursivos y peores propuestas aún, pero también tiene mucho que ver con candidatos que no conocen el país, que no han trabajado, no han invertido su tiempo en la confección y en el diseño y estructuración de un modelo de país que le puedan ofrecer a los bolivianos y que sea creíble. Solamente pongo un caso, una oferta electoral donde se está proponiendo que haya, por ejemplo, atención al cáncer gratuita. Cuando no cuentas con hospitales de cuarto nivel, solo podrías estar en el nivel paliativo, pero no puedes otorgar una solución de fondo porque no tienes la estructura. Uno es eso. Y número dos, creímos en la etapa final de los viejos partidos tradicionales que había que mejorar la representación y superar las estructuras políticas partidarias, y se crearon las agrupaciones ciudadanas. La solución ha sido absolutamente peor que el problema que se tenía, porque las estructuras de agrupaciones ciudadanas son eventualidades electorales, no tienen posibilidades por sus características de desarrollar modelos ideológicos, organizativos, con estructuras nacionales, etcétera, que puedan trabajar en la visión de país. Son circunstancias electorales. Entonces hay que repensar bien la organización y también una autocrítica muy fuerte. Ronald tiene razón en esto. Tanto se ha criticado a los viejos líderes políticos, a la vieja clase política, pero los nuevos no invierten su tiempo en capacitación, en conocer el país, en estudiar, y solamente tienen discursivamente superficiales evocaciones a lo que significa una coyuntura, pero nada de fondo que ofrecerle a los bolivianos. A ver, voy a comenzar contigo. Perdóneme, don Ronald. Cortito, por favor. ¿Han ayudado los vicepresidenciables en este caso, Jorge? Han ayudado los vicepresidenciales. En la candidatura del señor Choquehuanca,
ha complementado de forma importante con el sector popular, mientras el señor Arce tenía una dificultosa tarea de establecer nexos con la clase media. Han logrado tener éxito en esto. La candidatura a vicepresidente del señor Camacho definitivamente era más una carga que un aspecto positivo. No lo ayudaba en absolutamente nada. También el señor Pumari tiene que trabajar muchísimo en su propia formación personal para poder dar la talla con esta candidatura. Y la candidatura del señor Carlos Mesa, es una persona, el señor Pedraza, con buena formación, pero no lograba cautivar, no lograba empatizar debidamente con la gente. Entonces han tenido dificultades ellos. Gracias. Gracias, don Ronald. ¿Qué opina usted con relación a los vicepresidenciables? Por lo general los vicepresidentes no son los que jalan voto, ¿no? Es el candidato a la presidencia y lo que se busca es que por lo menos no le resten al candidato a la presidencia, pero se busca siempre complementariedad. Yo coincido con Jorge en aquello, que en la candidatura del MAS eso ha funcionado bien, porque además entiendo de que la elección del partido originalmente era por Choquehuanca y Evo Morales impuso al señor Arce Catacora. Pero en fin, han logrado una complementariedad, les ha funcionado muy bien, no cabe duda. En el caso de Carlos Mesa y Gustavo, yo tengo el mayor respeto por Gustavo, es un hombre muy capaz, correcto, es una excelente persona y profesional, pero le falta arrastre, tracción política en Santa Cruz. Yo noto eso, yo creo que Carlos Mesa ha sufrido de un vacío en Santa Cruz, le ha costado conquistar Santa Cruz y yo creo que eso le ha costado la candidatura también, en gran medida, porque mucho de la contención electoral se ha llevado a cabo en el territorio de Santa Cruz, por la candidatura de Camacho, por la candidatura misma en su momento de la señora presidenta Áñez. Pero, y en el caso de Pumari es un caso interesante, Jorge, porque cuando nosotros medíamos en enero, febrero, esa candidatura de los dos jóvenes inexpertos, pero uno occidental y el otro oriental, medía bastante bien en las encuestas. Y cuando se separaban ambos, caían ambos estrepitosamente. Camacho a 12% y Pumari a 6%. Individualmente pesan muy poco, o pesaban muy poco en su momento, como unidad, como binomio pesaban mejor. Muy bien. A ver, hablemos un poquito más de Creemos, por favor, porque yo ya lo escuché a usted, don Ronald, y creo que el país también le escuchó hablar y decir de que se habrían equivocado, ¿no es cierto?, en su planteamiento, en su estrategia, porque habrían hecho un proyecto solamente regional o departamental. Así es, así es. Bueno, a ver, quisiera brevemente tocar el tema anterior de los partidos. Los partidos políticos en la política son lo que son las empresas en los negocios. O sea, son instituciones que tienden a ser permanentes, a aprender, a crecer, a desarrollarse, a equivocarse, a corregir el camino, etc. Estos 14 años, Jorge, tenemos que reconocer que ha habido una persecución política muy fuerte. Yo soy mayor que usted y recuerdo los primeros años del MNR, cuando yo era todavía niño, había control político y exiliados y campos de concentración, pero nada comparable a lo que ha pasado ahora, de que en una forma mucho más sofisticada se ha utilizado el sistema judicial para judicializar la política, perseguir a los opositores, destruir los partidos, etcétera, etcétera. Entonces, evidentemente lo que tenemos es el resultado de esos años. Y esto impide hacer escuela, impide hacer... El partido organiza al país, organiza su militancia, educa a sus militantes, promueve a los mejores, promueve la competencia, el conocimiento, etc. Esto es algo a lo que tenemos que lograr. La satanización de los partidos ha sido un grave error, que va con la satanización de la política, pero ya nos hemos dado cuenta que cuando no tenemos partidos políticos y se sataniza la política, tenemos estas improvisaciones y tenemos estas falencias tan grandes. Nada mejor que tener partidos organizados con ideas, porque ¿qué pasa? Si no estamos organizados alrededor de caudillos, los caudillos son cambiantes, son caprichosos, son falibles. Los partidos tienen que organizarse alrededor de valores, de ideas y de visiones. Son visiones alternativas adaptadas a cada uno de los países que le permiten al ciudadano elegir no entre personalidades o personajes
sino entre enfoques de vida, formas de pensar y formas de actuar y formas de pensar el país hacia adelante. Entonces tenemos que regresar a la política como una alta misión de servicio a la sociedad. A ver, probablemente para una próxima elección general que va a ser el 2025, ya no encontremos a quienes hemos visto en esta ocasión competir, ¿no es cierto? Es probable, muchos lo dicen. Y ahí vamos a ver, estamos hablando de don Samuel Doria Medina, muchos hablan de don Tuto, de don Carlos Mesa. A ver, y les pregunto a ambos, voy a comenzar contigo, Jorge. ¿Será posible que habrá una nueva generación de políticos entre jóvenes, entre quienes tengan un poco más de experiencia, pero que nunca antes se hicieron ver, que sean capaces justamente de enfrentarse? Sin lugar a dudas que sí, Miriam. Hay una camada también en los partidos políticos más jóvenes, algunos con muy buen perfil, otros que necesitarán todavía incorporar una mayor cantidad de conocimientos, madurar la personalidad, aquilatar esta, de forma tal de que puedan intervenir con solvencia en la política. Hay perspectivas, pero también tiene que existir un compromiso absolutamente personal de formación de los mismos políticos. Yo señalo sobre lo que decía Ronald, que en la época del movimiento nacionalista revolucionario, del primer movimiento nacionalista revolucionario, los campos de concentración, Curahuara de Carangas, San Román, etcétera, aplacaban la posibilidad de la emergencia de otros liderazgos, pero eso no lo hemos tenido en estos 14 años. No han habido acá campos de concentración ni nada. Hemos tenido una judicialización, sí, de la política, pero que viene también desde la época de los gobiernos liberales. Ahora bien, también tiene que haber una decisión personal de mayor fuerza, de mayor formación, y coincido y recojo la última etapa que señalaba Ronnie, de formas de poder estructurar valores, miradas de organización de la sociedad, formas de proponerle a los bolivianos cómo nos deberíamos enfocar en una priorización de problemas. Podemos tener ideologías distintas, pero por supuesto en cada una de ellas tenemos que ser absolutamente los mejores en nuestra propuesta. Y esto es donde ha estado vacío los líderes políticos y claro, le han conferido toda la iniciativa al señor Evo Morales en el tiempo pasado y a la estructura del movimiento al socialismo después. Esta es una realidad. No tanto mirar lo que ha hecho el movimiento al socialismo, sino lo que han hecho los políticos que estaban en crisis y que no han podido levantarse desde el año 2003. Imagínense que el movimiento al socialismo en menos de un año ha reconstituido nuevamente su organización, su fortaleza, y han presentado un candidato por fuera del señor Morales. Entonces es importante que los partidos políticos reflexionen que no les alcanza con lo que ellos hacen, que solamente la contención y el tratar de ser opositores en la lógica discursiva del denunciar lo que pueden ser las inconductas políticas del otro, eso no es suficiente. Porque ahí, perdón Miriam, ahí ellos tienen que conocer las características, la naturaleza del votaje que tiene el movimiento al socialismo, donde esas denuncias de corrupción, por ejemplo, la narrativa del fraude, etcétera, no hacía mella porque tienen otra composición. Quien no conoce eso, entonces después se topa con un muro al momento de querer avanzar. Gracias, Jorge. Don Ronald, por favor, sobre lo mismo. Hay un tema muy interesante, creo, dentro de lo que estamos conversando. La necesidad de que los partidos políticos sean democráticos, hacia adentro, no solamente evocar la democracia para el país, pero qué poco democráticos son los propios partidos, empezando del mío. O sea, yo era adenista, he sido parte del partido, y solamente cuando ya se retiraba el general Banzer fue posible empezar a mover a las nuevas generaciones. Y lo mismo ha pasado con los partidos, el MNR, el MIR, ADN, y bueno, me acuerdo que don Max Fernández decía, yo soy dueño hasta de los ceniceros, ¿no es cierto? Y entonces, el MAS tiene la posibilidad ahora de trascender aquello, de tener un presidente ahora, de promover otros líderes. Es importante esa renovación, esa competencia sana dentro de los propios partidos, buscando una meritocracia de promover a los mejores. Esa es una contribución al país.
ese taponamiento que existe por los caudillos de los partidos es muy nociva. Entonces tendremos que partir por una democratización de los partidos políticos para hacerlos más transparentes, más competitivos, más abiertos a la sociedad, que no sean sociedades cerradas, propiedades privadas de individuos con mucho dinero, donde son los eternos candidatos. Eso no contribuye a la política. Hay gente brillante que no tiene el dinero, pero no tiene la oportunidad de hacer política porque no tiene el dinero o si no, lo peor es que se terminan corrompiendo para hacer política. Tenemos que mirar claramente de una forma de crear las condiciones, los incentivos y las instituciones necesarias para tener una buena política y buenos políticos. Eso es tan importante. Como decía Jorge, tiene que haber escuela. Uno tiene que empezar joven en un partido, la organización que elija, ir subiendo, ir compitiendo, ir formándose, ir equivocándose si es necesario para llegar a competir por la presidencia. La gente no puede saltar de la nada a la presidencia. O sea, por Dios santo, como decía Jorge, se nota pues la falta de preparación, de peso, de información, etcétera, etcétera. Entonces la política tiene que ser revalorizada y tenemos que tratar a los políticos e incentivar que la mejor gente vaya a la política. La buena gente no quiere ir a la política porque se ha convertido en una tarea muy ingrata, muy agresiva y además que prácticamente no tiene ninguna remuneración social en nuestra sociedad. Gracias, don Ronald. Gracias también, Jorge, por haber conversado con nosotros esta noche, por el tiempo valiosísimo que ustedes tienen y que además lo han dado en analizar lo que ha pasado, el porqué de este resultado en las elecciones. Muchísimas gracias. Buenas noches, don Ronald. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego, Jorge. Miriam, muchas gracias por la invitación. Jorge, buenas noches. Buenas noches, Miriam. También un gusto compartir siempre con Ronnie y ojalá tengamos esta oportunidad que le había mencionado de discutir, de hablar en buenos términos siempre, por supuesto, lo que ha significado el fraude para Bolivia, que hoy día vuelve otra vez a hacerse presente innecesariamente porque es un tema irresuelto. Gracias. Gracias a ambos.